El equipo número 6 y a continuación vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante, el cual son los hongos. Estamos conformados por Jessica Janet, Neri Alberto, Laura Angélica, Ana Karen y su servidor Jesús Enrique. Bien, vamos a hablar acerca de los hongos, un tema bastante interesante desde mi punto de vista, un tema muy complejo, incluye diferentes tipos de especies. Espera, ¿qué estás haciendo? ¿Ese tipo de hongos? No, no estamos hablando de ese tipo de hongos. Hablamos de los hongos como organismos que conforman el reino fungi y cuyo hábitat natural lo constituyen el suelo, agua y materia orgánica, en la cual actúan como descomponedores. Están formados por células eucariotas y, a diferencia de los vegetales, carecen de clorofila, por lo que son organismos heterótrofos, que utilizan como fuente de energía y carbono compuestos orgánicos ya elaborados. La mayoría de ellos presentan una pared formada principalmente de quitina, aunque también pueden contener otros polímeros estructurales como glucano, celulosa, etc. Se han descrito alrededor de 300.000 especies de hongos, que se clasifican generalmente en 4 divisiones en base primordial a su forma de reproducción sexual y que pueden identificarse de la siguiente manera: quitridiomicetos, zigomicetos, ascomicetos y basidiomicetos. Estos pueden ser unicelulares o multicelulares y tienen tendencia a ser multinucleados. El cuerpo de los hongos se denomina talo o micelio y está formado generalmente por múltiples filamentos llamados hifas o estructuras unicelulares conocidas como levaduras. Se mencionó anteriormente está el filum Chytridiomycetos, los cuales contienen 3 órdenes, que son los chytridiales, los cuales son organismos unicelulares o filamentosos. Se encuentra el orden Blastocladiales, los cuales forman esporangios de resistencia. Y el orden Monoblefariedales. Estos no forman esporangios de resistencia. El orden Chytridiales tienen reproducción sexual por somatogamia. El orden Blastocladiales tiene reproducción por ocupulación planogamética y el orden Monoblefariedales tiene reproducción por contacto gametangial. Ahora hablaremos de los zigomicetos. Estos son hongos terrestres, formados por hifas de las paredes quitinosas. Algunos son parásitos, pero la mayoría son saprófitos. Viven en el suelo y se alimentan de materia orgánica muerta. No tienen esporas flageladas y en la reproducción sexual producen cigosporas con gruesas paredes y esporangiosporas no nadadoras de reproducción asexual. Dentro de ellos existe la siguiente clasificación: zoopagales, quixelales, mucorales y entomofalales. En los mucorales hay esporangiosporas, esporangios monosporados o conidios. En los endogonales, ectomicorrizos. En los mortirelales hay esporangios sin columela, heterogametangios. Dentro de los zoopagales, los cuales son parásitos de protozoos, nemátodos u hongos, tienen talo simple, ramificado o no, artrosporas o conidios.
En los entomofagales, los cuales son parásitos de artrópodos o saprobios, descargan los conidios con violencia. En los quixelales existen 4 subdivisiones, en los cuales son saprobios, microparásitos o simbiontes obligados. Los arcelales tienen talo ramificado, atrosporas, reproducción sexual es desconocida. Arpelales tienen talo simple o ramificado. En los quixelales Pasaremos al filum de los ascomicota. Los ascomicetos pertenecen a una división dentro del reino fungi. Son hongos con micelio septado que producen ascosporas endógenas. Esta característica es muy peculiar de los hongos ascomicotas, el hecho de que presenten un micelio septado. Se cree que hay aproximadamente 64,000 especies. Esto nos da una idea de que es la división más grande dentro del reino fungi. Tienen otra peculiaridad, la cual es la capacidad de generar ascas, que son un tipo de sacos dentro de los cuales estarán cubiertas las esporas. Estos ascomicetos se dividen en 4 grandes clases. Hablaremos de la primera de ellas, los semiascomicetos. Son llamados así porque son las más primitivas, pues su morfología y estructura son relativamente sencillas. Con frecuencia el micelio falta por completo o está muy poco desarrollado. Incluyen principalmente a las levaduras. Tenemos otra gran clase que son los euascomicetos. Estos tienen la capacidad de producir un ascocarpo, dentro de los cuales podemos encontrar 3 subclases: los Plectidomyzae, los Pyrenomyzae y los Discomycetidae. Los ascocarpos pueden presentar diferentes formas. La primera de ellas es el ascocarpo cleistotecio, el cual está formada por hifas que constituyen un prosénquima. Las ascas son esféricas o elípticas, distribuidas en varios niveles dentro del cleistotecio. En el peritecio, las ascas nacen en una capa himenial, dentro de un ascocarpo hostiliado. Generalmente, este tipo de ascocarpo presenta la forma de una botella. Y finalmente está el apotecio. En el apotecio, el ascocarpo tiene estructura en su parte central semejante a la de una copa. Dentro de la clase de los lavolbionomicetos, las ascas típicamente son persistentes. Estas generalmente se originan de un himenio dentro de un ascocarpo generalmente ostiolado. Finalmente, la clase de los loculoascomicetos, las ascas son bitunicadas, es decir, presentan doble pared. Son persistentes y se originan en un ascostroma. La pared del asca consta de 2 capas, una interna, que generalmente es delicada y sensible, y una externa, que presenta características de ser gruesa y rígida. Los insectos se distinguen porque la mayoría de ellos tiene un cuerpo fructífero. Algunas especies tienen un basidiocarpo, el cual tiene laminillas, y estas contienen el basidio, que produce a los basidiosporas. En base al basidio se clasifican en heterobasidio y holobasidio. El heterobasidio vive en vegetales, vive como parásito y aprovecha la estructura para protegerse. El heterobasidio es tabicado y no tiene basidiocarpo.
El holobacidio es no tabicado y cuenta con un basidiocarpo, como los champiñones.